Arrancamos pero muy buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a otro programa más de Tiempo al Tiempo. Hoy viernes 11, un viernes especial. Un viernes que estamos de festejo, ¿sí? Acá en la ciudad de Río Grande porque cumplimos 104 años. Así es. ¿Somos jóvenes? ¿O más o menos? Les voy a dar la bienvenida a quienes me acompañan hoy. Bueno, primero a Caro. ¿Cómo estás, Nico, Caro? ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo? Bien, de festejo. Hoy estamos de festejo. Hoy estamos fiesta. de festejo. ¿Cómo estuvo lindo. la semana? Bien, muy bien. ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, espectacular. Ahora te voy a contar algo de mi semana. Sí, vi ahí fotos. Me acusaron de que no cumplía. Tengo algo para contar. No traje la foto, pero después la voy a mostrar. Ahora les cuento, pero primero lo voy a saludar. Mucho misterio. Mucho misterio. Ahora te voy a contar igual. Ok. El que nos sigue, la comunidad que nos sigue, sabe más o menos ¿De qué estamos hablando? De qué estamos hablando. Pero le voy a dar la bienvenida a un amigo, al profe, ya es de la casa. Recién hubo acá medio como una... Pase de factura, pero no pasa nada. Ya es obviamente. nuestro. Lo compartimos. Soy del pueblo. Anduvo de gira, bastante de gira, lo vieron por diferentes medios, hablando un poquito de toda la historia. Pero hoy lo tenemos acá a Esteban Rodríguez. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Lo que queda de mí... Lo que va quedando de vos después de una semana agitada. Estuvo agitada. Muy agitada, ¿no? Por suerte hay gente que todavía confía en este viejo profesor de historia. Y quiere saber de historia. Y que quiere saber de historia. Porque va a llegar un momento en que no sé si van a querer saber de historia. Claro. Por lo tanto, Esteban va a quedar en la casa tomando mate y diciendo, che, ya no me llama más nadie. No, yo creo que sí. ¿cómo es eso? Yo Vamos creo que a seguir sí. llamándolo, siempre. Calculo Siempre. que sí. Y pero, a ver, arranquemos. Vamos a arrancar. Muy buena esa frase que dijo. Soy del pueblo. Soy del pueblo. Me merezco a mi público. Tal cual. Qué crack. bien. Pero Todo por ellos. vos sabés que yo primero te quería invitar antes. Hace la semana pasada, si mal no me equivoco. La semana pasada estuviste en el Consejo Deliberante. estuve en el Consejo Deliberante. Con un hermoso proyecto que están armando por el tema de... Bueno, comentalo un poquito vos porque es un trabajo que están haciendo muy importante. Sí, ahí el concejal Bogado ya desde el año pasado había empezado a laburar en un instituto de patrimonio y de preservación de patrimonio audiovisual y me pidió a mí que pudiese opinar un poco al respecto, así que estuve trabajando, colaborando, viendo algunos borradores, revisando algo de cosas que ya había existentes en otros lugares. Y la idea es precisamente eso, generar un instituto de preservación de patrimonio audiovisual que sería algo así como un lugar para resguardar, para divulgar, conservar, restaurar todo lo que tenga que ver con la producción audiovisual, en principio del municipio. Ajá. ¿Sí? Y después la idea es poder, en caso de que esto se apruebe, poder hacer crecer ese acervo con colecciones privadas, con cosas que hayan quedado en el museo, que puedan ser trabajadas dentro de ese instituto. Y lo que yo decía también, esta idea de poder profesionalizar a las personas que trabajan, a los chicos que tenemos, como es el caso de ustedes, de su producción, chicos que están en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que estudian la licenciatura en medios audiovisuales, claro, que pueden tener una expertise en ese trabajo con ese material, porque si bien estamos hablando en general de formatos análogos, también hay muchas cosas que ya están en formatos digitales que van a tener que ser también trabajados, recuperados. Así que bueno, me parece que es un proyecto muy ambicioso de Jonathan, que puede traer muy buenas consecuencias para nosotros. Y una frase que yo no sé si es propia, pero ahora la repito todo el tiempo, que es que los archivos son el futuro de la historia. Tal cual. Entonces, si nosotros empezamos a guardar, sistematizar, organizar, catalogar, vamos a poder tener trabajo el día de mañana para investigadores que quieran venir a ver lo que se producía o lo que se produjo en Río Grande, qué contenidos había, cuáles no había, cómo se vivía, un montón de historia. Digo, ponele que dentro de 50 años un documentalista quiera retratar los orígenes de la vigilia. Y bueno, ¿qué documentas, qué registros hay sobre eso? ¿Cuáles son? ¿Cuáles no son? Claro. Están los discursos guardados de todos los veteranos, todos los años. Digo, así que me parece que es sumamente enriquecedor tener un instituto de estas características. Así que bueno, aplaudimos la iniciativa del concejal Johnny Bogado que le está poniendo ahí empeño. Y ojalá que salga, que se pueda lograr. Fue mejorando igual, ¿no? Sí. El paso del tiempo fue mejorando un montón. Lo claro, que es tema de vigilia, lo que es... No, y lo que es todos los soportes, todo lo que hay para poder conseguir. Porque además,
una cosa interesante que tiene el proyecto es que no es que con teniendo una estructura, vos podés después pedir subsidios a nivel internacional, subsidios a nivel nacional, o incluso colaborar con universidades o institutos de otras partes del mundo. Entonces ahí es donde están las riquezas que creo que tienen estas iniciativas. Mira, te voy a contar algo que me pasó el otro día. No voy a dar nombres al respecto, pero una persona me contó... ¿Un pajarito? Un pajarito me contó de que en una... Sí, la palabra sería disputa de territorio, de terreno, acá en Río Grande, de una familia que está hace muchos años, uno de los hijos de esa familia tuvo que hacer un trabajo de ir a buscar a la biblioteca del Senado, la Biblioteca Nacional, donde hay un montón de cosas guardadas, a buscar de que su abuelo, no, su tatarabuelo, Ajá. había sido el que había arrancado y por qué le habían dado las tierras. Mirá. Y en aquellos años le habían dado las tierras y venía una persona de Buenos Aires a constatar, porque él tenía que cumplir ciertos objetivos. Entonces, por ejemplo, el primer objetivo era, o tareas que tenía que hacer para quedarse, o sea, para tener la tierra. Entonces era hacer todo un cerco, ¿no? De alambrado. Entonces, bueno, y están los escritos. Y el tipo venía, viajaba, claro, y escribía. El señor fulano de tal le faltaron 50 metros, pero la verdad que cumplió porque hizo más de 300 no sé cuántos, listo. Después, por ejemplo, tenía que tener un hijo. Venía. El señor efectivamente tuvo, y anotaba todo. Bueno, todo eso, después de buscar dentro de esas bibliotecas, claro, sí. que encontró en una caja el apellido de esta persona, le encontró, decía el apellido todo, y entró a revisar y me parecían. Y con eso ganaron un juicio que tenían, que le estaban queriendo quitar esas tierras, y él mostró de que en realidad las tierras no eran de ellos porque cumplió con todo lo que tenía que cumplir. Pero digo, qué importante. Y así Nico Musón se quedó con el lote. Y así. No, pero digo, qué importante, digo, es los archivos, la historia, digo. Traigo esto por eso, ¿no? Digo, por la importancia que tiene muchas veces guardar la documentación, conservarla en buen estado. Porque, por ejemplo, vos te encontrás con eso, pero no se puede leer nada. Claro. ¿Cómo? Hey, no se lee nada esto. O sea, es importante. Los archivos son fundamentales y lamentablemente en nuestra ciudad es muy difícil poder consultar archivos y conseguir archivos, sobre todo en lugares públicos, INTA, SENASA, Vialidad. Son muy pocas las cosas que hay guardadas que desde sus orígenes. Vialidad llega acá en la década del 30 y no hay documentación de la década del 30. Tampoco de INTA. ¿Provincial o nacional? Nacional. Que ya no está más. Bueno, que está en vías de extinción encima. O sea, ¿qué va a pasar con todo ese acervo? ¿Qué va a pasar con todas esas cosas? Incluso yo no sé, por ahí vos, Nico, sepas, que el archivo del Consejo Deliberante. No sé qué características tenga la parte de archivo del Consejo Deliberante. ¿Y dónde está? Bueno, ¿y dónde está? ¿En qué condiciones está? ¿En qué condiciones está? Si está en un altillo, ese altillo sí tiene humedad. Claro, por eso, porque para que la gente entienda, también el que está del otro lado, los archivos, lo que es la documentación, tanto sea cassette, video, sí, material que sea, el soporte que sea. Todo tiene que estar en un lugar con cierto clima, temperatura controlada, temperatura controlada. O sea, no es que lo puedes tener en cualquier lugar porque obviamente se echa a perder con los pasar de los años, ni hablar si está en un lugar que tiene mucha humedad. Bueno, por eso es importante tener un lugar realmente en condiciones para que eso pasen 200 años, lo vayas a buscar y lo pongas al cassette y el cassette funcione. Y saber si está. Claro, no, y después otra cosa, ok, encontramos un VHS. ¿Y ahora? Y ahora, pasémoslo. ¿Con qué lo reproducís en la tele? Claro. Sí, encontrás un CD. Un CD. Vos lo guardaste seguramente un equipo. Tengo un equipo todavía para CD. Sí, yo para CD puedo tener, casetera, pero casetera no tengo. Claro. Casetera no tengo. Entonces, casetera. Ahí tenés otra tarea de estos institutos de conservación, de poder tener dispositivos para reproducir aquellas cosas que son rescatadas, que son recuperadas, y que probablemente, digo, no sé, vos, Nico, capaz que tenés un archivo de tu viejo. Claro. Sí, vos sabés que creo que en ese sentido, no sé si habrá... sí, tenemos caja de fotos, muchas fotos, pero de lo que es la radio de mi viejo, me parece que lo último que me acuerdo que mi mamá regaló cajas de CD,
no sé a quién se las regaló, la verdad te voy a ser sincero, las tenía en su casa, teníamos una radio, imagínate la cantidad de CD que teníamos, y cajas enteras, y un día se las regaló a un señor, a alguien se las regaló, viste, mi mamá se lo sacó ya porque ya era como que pesaba, pero no, cosas así de archivo, creo que a nosotros... Capaz que algún día encontraré un cassette. Capaz que algún día encontraré algún cassette y diré dónde lo pongo para escucharlo, claro, porque seguramente es lindo recordar. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Pasamos al siguiente tema. Otro tema, dijo. Pasó una fecha importantísima para nosotros, ¿sí? Que fue el 9 de julio. 9 de julio. 9 de julio. Brevemente, ¿qué podemos decir del Día de la Independencia? Otra vez te Porque fue polémico todo lo que dije la vez pasada para el 25 de mayo. Así Ah, que se no armó, sé se si va a armó. estar bueno en este Fue momento. polémico. se armó, Sí. ¿no? Y algunas cositas. Alguien hizo algunos comentarios. Ah, bueno. Pero bueno, o sea, significa que nos ven. que se escucha, que se ve, Claro. que tiene alcance y está buenísimo. ¿Qué podemos decir del 9 de julio? Yo te digo porque... porque... Epa. Se nos están largando... Se nos emocionan con lo... Vamos a entrar en un momento serio. Por favor, no Bajemos las pongamos luces. tanto... Nada, pero digo... ¿Ya hay piropos? Te doy el pie para hablar de, obviamente, de la historia un poquito. Vamos a sabemos que es importante. Digo, también nos llama Igual, mucho... Esteban, no le podemos caer bien a todo el mundo. No, O sea, bueno, No, obviamente que olvídate. Saquen números. tratamos. Saquen números. O sea, tratamos, No, pero no. bueno, no siempre Claro. vamos a tenerla mejor, ¿no? Pero... No se puede. Mira qué vamos, lindo. Mirá quién llegó. No, llegó el otro invitado. Poné los videos que llegó. Poné los videos que... Hoy vamos a ver cómo están mis oídos. Un grosso. Un grosso, olvídate. Pero te iba a decir... Te iba a decir el tema de... Yo no me voy a levantar a saludarlo. Claro, te iba a decir el tema para ir entrando, Día de la Independencia, entendiendo también en la situación que estamos hoy, que vivimos hoy en la República Argentina, y creo que nos llama mucho a reflexionar. Te doy el pie por ese lado porque me parece que era un día para realmente sentarse a reflexionar de un montón de cosas que están pasando hoy y hablando de la independencia. Bueno, bolilla 1, independencia, un montón de cosas pendientes. O sea, quizás muchas reflexiones similares a las del 25 de mayo. Era quizás un proyecto ambicioso, el de la independencia, bastante cuestionado. No todo el mundo quería participar de ese evento, no todo el mundo estaba de acuerdo con la independencia. Pero para poder avanzar necesitábamos poder cortar el lazo con España. Pero ese cortar el lazo implicó también algunos otros conflictos internos que llevó a una crisis política que duró más de 30 años, desde 1820 hasta 1852 con la caída de Rosas. Entonces, evidentemente, declarar la independencia generó una grieta ya en ese momento que nosotros la conocemos como las disputas entre unitarios y federales. Claro. ¿Sí? Es ese momento de no poder estar de acuerdo en un proyecto político unificado. Vamos a caer siempre en la misma discusión. ¿Qué queríamos? ¿Para quién lo queríamos? ¿La independencia a costa de qué o para qué queríamos esa independencia? Obviamente un Estado independiente lo que requiere es, lo que necesita es reconocimiento extranjero, para poder ejercer su soberanía. Y esto nos permitía a nosotros ingresar en un mercado mundial que comenzaba a desarrollarse poco a poco, pero que al no poder organizarse, por ejemplo, va a llevar a que nos invadan las Malvinas en el 33 y no las podemos recuperar nunca más, hasta el 82, que es la guerra. Entonces, evidentemente hay algo ahí de la deuda, de la promesa de la libertad y de la igualdad o de la independencia en sí misma, que está carente todavía y que, podemos pensar en las mujeres, también en el rol de las mujeres o de las clases más subalternas en la sociedad argentina. Digo Argentina en lo que aquello era las Provincias Unidas del Río de la Plata. ¿Cuántas deudas todavía hay de esa época? ¿Cuánta falta de reconocimiento del rol de las mujeres en ese momento? De la lucha de las mujeres en las guerras independentistas, en la resistencia, o del bajo pueblo. O sea, hay testimonios de libertos que decían, bueno, yo me presento para luchar por la independencia. Esas historias están, pero hay que sacarlas afuera. Claro, hay que mostrarlas. Digamos. Entonces, ¿viste? La independencia, ¿a qué costo? Y la independencia para ir a depender de otros. Claro. Ahí está el punto. Y hoy en la actualidad, ¿con qué
¿cómo estaríamos viviendo esta independencia? ¿Cómo, digo en general, y no lo llevo al ámbito solamente político, sino hablo en general como sociedad, digamos, bueno, nos hicimos independientes, bueno, crecimos, cómo resolvimos un montón de cuestiones nuestras también, ¿no? Porque al ser independiente depende de vos, digamos, ¿no? Sí. No tanto ya... Antes dependíamos de alguien, ahora al ser independiente, creo que la independencia también nos dio responsabilidades. Y esas responsabilidades las pudimos llevar adelante. Digo, como vos, como profe de historia, ¿cómo ven esa historia? ¿Me explico más o menos? Sí, y creo que hoy la independencia es un término difícil de llegar. O sea, nunca vamos a ser... Perdón. Ojalá algún día podamos ser independientes. 100%. 100%. Pero en términos reales, mientras vos tengas una deuda con el Fondo Monetario Internacional de más de 65 mil millones de dólares, estás completamente condicionado. Mientras tengas una deuda con cualquier otro acreedor, estás completamente condicionado. Porque esos acreedores te condicionan tu posibilidad de desarrollo. Claro. Sí, te marcan la cancha para dónde tenés que ir. Te marcan la cancha. Entonces vos decís, bueno, Menem fue el que privatizó todas las empresas argentinas. Ok, sí, las privatizó. ¿Pero por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional estaba exigiendo la imposición del modelo neoliberal. Ok, Menem la aceptó. Y los políticos y los diputados y los senadores también lo aceptaron y votaron a favor de la privatización de todas las empresas. Entonces ahí ya perdiste independencia. Este presidente que tenemos en la actualidad está hablando de disolver cuanto organismo público se parezca y estamos apoyando una guerra en Medio Oriente que no tiene ningún sentido para nosotros y que en realidad nos podría traer más problemas. Y no nos vayamos muy lejos, pensemos en el atentado a la embajada y en el atentado a la AMIA. Entonces, ¿qué es ser independiente? Hoy es difícil saber qué es lo que es ser independiente porque siempre uno va a tener una promesa con alguien, un acuerdo de estar con alguien, entonces siempre vas a estar condicionado. El asunto es ser lo más independiente posible. En todo caso sería el sueño en esta idea de la revolución como un sueño eterno. Así que está difícil. Yo creo que es algo que hay que defender. Solo la educación nos hará libres también. También, es verdad. Eso también. Parte de ser independiente, obviamente, es también poder pensar por uno mismo, ¿no? Y poder discernir de un montón de cuestiones y no que vengan y te bajen una línea y vos creas que... Y también el saber, ¿no? Y también por eso, tener las herramientas. Tener las herramientas para poder decidir después, porque después hay... Leer, porque hoy no se lee tampoco. Pero en todo caso, acercarte al conocimiento. Claro. Tener la inquietud. Cuando uno tiene la inquietud, tiene todo. Claro. Partir de la base de solo sé que no sé nada es el motor del conocimiento. Y hoy es mucho más accesible que en otra época, donde sabiendo buscar, porque también eso ser accesible también te genera que tenés un montón de acceso a un montón de cosas que capaz de nada que ver. También el de aprender a buscar me parece que es importante. Y ahí está el rol de la escuela. Porque digo, nosotros no podemos competir contra las inteligencias artificiales hoy. Claro. Entonces, si un pibe te hace la tarea siempre con inteligencia artificial, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, ver cómo puede mejorar, hacer ese prompt y qué lectura hace de ese material que está bajando. Bueno, tuvimos un programita anterior con Tato Calvo. Estuvimos hablando de inteligencia artificial, que también se viene un bloque mensual de inteligencia artificial. Tato Calvo, una de las personas más obsesivas que conozco en relación a la pesca con mosca. Ah, ¿viste? Es un profesional atador de moscas sí, y además un estudioso de la pesca con mosca. Nunca le hables de pesca con mosca porque sabe todo. Va a entrar en un terreno que vos suponés que es solamente hacer esto y el tipo analiza la corriente, cuánta agua trae, cuánto se va a hundir proporcionalmente, cuántos metros tiene que tirar. Nada, un nivel. Un obsesivo. Un obsesivo. Así que también se viene lo de inteligencia artificial, que la idea es llevarle diferentes temas puntuales y que todo aquel que esté del otro lado, no importa la edad, pueda ir aprendiendo algunos tips particulares para trabajar con la inteligencia artificial, que se viene. Tato ya lo dijo. Le mandamos un beso, seguramente. Le mandamos un beso, saludos. Ya dijo que ya está con nosotros y hay que adecuarse. Sí, y ¿Vos, vas a hacer tu columna o no? No hablamos. No es que te quiero comprometer en vivo. Desde temprano, desde que entré, desde que crucé la puerta. Claro, te tira. Te está tirando. Te está tirando. Yo no me meto en esta
Acá no juego, acá no juego. Arréglenlo ustedes dos. Yo, En esta tratando de ser independiente. yo- Igual seríamos más felices, felices si fuéramos todos de Racing, pero bueno, lamentablemente no se puede todo en la vida. Bueno, No. yo soy de Boca. Yo soy de Boca. Buah, Ven, una pena. dos. Ah, ¿en Bostero. serio sos de Boca? Sí, toda No mi familia parece. es independiente, No parecía. pero yo soy de Boca. Te tiraba más a gallina. Mira. No sé por qué. ¿Sabés que yo Más- también iba a decir de River? ¿Eh? También iba a decir que Sí, me dabas gallina. me daba. No. Bien bostera. Bien de Boca soy, de chiquito. Mira. Fue un poquito de independiente hasta que vinieron y me hicieron de Boca. Bueno, tenemos a Paredes ahora, ¿viste? No, igual no lo sigo mucho el fútbol. Sí, Yo no, del fútbol pero soy el Beto medio- sabe de soy- fútbol, No, no soy sabe medio nada de queso. fútbol. Ya dejé el fútbol hace rato. Todas van a querer ser de Boca ahora. Claro. Bueno, vamos al Otro tema. otro tema. Cambiamos de tema. Vamos al día de hoy. Pasamos de la independencia, que fue medio como que lo entramos ahí medio... Ahora vamos un poquito más para arriba, porque ahora Tremenda estamos... editorial, dice. No, Mal. tremenda, Sos olvídate. un crack. Pero medio como que encaramos medio como que bueno, la independencia, bueno. Ahora vamos a ponerle un poco más para arriba porque estamos de festejo y estamos de cumpleaños. Sí, Hoy la verdad que Río Grande se vistió de fiesta. Voy a decir algo. Para el 25 de mayo teníamos cotillón Yo sabía, vos sabés que yo lo dije. Lo dije antes de empezar. No, y él pará. seguramente no quiso. No, pará. Lo que está pasando es que ya arrancaron los recortes. Bien. Ya acá también llegó el recorte. Llegó el Los recorte. ajustes están entrando Claro. en Bixby, así que no nos está dando los presupuestos. Flojo lo nuestro. Tenemos flojo, claro. Cuando llegué acá pensé que hubiera traído una banderita. No, vos sabés que Algo. yo le Sí. dije, che, no nos colgamos la bandera de. Te dije. Claro, no, nada. Hoy no hicimos nada. Pero bueno, vamos a hablar que es importante. Vamos a hablar, claro. Más allá de. Peor lo que- sería no decir nada. Peor sería no Lo más decir nada. importante es que somos fueguinos. Y claro, todo fue. Bueno, yo fueguina. Yo no. Vos no. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar sentados. Sacalo del bloque. No, Pero ¿hace somos cuántos años estás riogandeses acá? que nacimos lejos. ¿Hace cuánto que estoy acá? Sí. Tengo 44. Desde los 7 años que estoy acá. Sí. Bueno. Pero estás hace un montón. Clarita la cuenta. Nací para carnaval, saca la cuenta. Saca tu cuenta. Saca tu cuenta. Bueno, 37 años. 37. 37 años. 37. Un enero del... Un enero. Un enero. En enero tú fuiste mío. No. Claro. Bueno, igual ya está. Bueno, ya está. Esa historia no te acordás. Vamos a. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Para nosotros, la forma de celebrar nuestro cumpleaños de Río Grande va a ser. Vamos a recordar un poquito la historia. Vamos a ir viendo algunas imágenes. Vamos a ir pasando imágenes y vamos a charlar un poquito sobre la imagen. Vamos a pedir que la cambien y vamos a ir hablando sobre otra. Ahí está. Bueno, esta Entonces, es mi abuela. vamos a arrancar con esta imagen que le vamos a dar, obviamente, pie siempre primero al profe para que él nos pueda decir, bueno, ¿qué nos trae esta imagen, no? Y los primeros habitantes de la Tierra, la comunidad Yegnan, que ocupó este territorio, el territorio donde está Río Grande se llamaba Casén, que era el Ajá. Harwen, que era el territorio de estos clanes, de estos pequeños grupos que formaban los Yegnan, que durante mucho tiempo mal llamamos zonas. Esa es la denominación que los yaganes le daban al pueblo Yegnan, Claro. y que se difundió durante mucho tiempo. Hoy es la denominación es Yegnan, y bueno, que todavía son vecinos nuestros. Ahí hay una discusión que es bien interesante porque a veces se habla de la descendencia, ¿no? De, bueno, los descendientes del pueblo Yegnan o la pureza del pueblo Yegnan. Y las comunidades indígenas no tienen por qué dar fe o dar una muestra de su pureza, De su pureza. sino sentirse miembros de esa comunidad. Claro. Y eso les basta para ser reconocidos sus derechos. Hoy, la verdad que no sé cuánta gente habrá registrada en el pueblo, pero creo que son unos 600 miembros en la comunidad. Puede que me equivoque, pero digo, más o menos es el número. Sí, sí. Y que podemos visitar a los miembros ahí en la comunidad Rafael Ashton, en la casa cultural que está Al frente frente del hospital. en el Correo Viejo. Sí, en el Correo Viejo. Bien, cambiamos la imagen. Bueno, estos Bueno, eran también... ceremonia del Heinz. Ceremonia, así que Esos también son un parte poquito- de la mitología Yegnan y que tiene que ver con el rito de iniciación de los niños hacia la edad adulta. Tal cual. Que me parece que hay como una... Esto puede ser polémico, esta idea de aculturación o como de apropiación cultural, pero que hay como una revitalización de la iconografía Yegnan al menos, que me parece que es buena. Sí. Pasamos. Vamos a la otra. Bueno. Que ya Bueno. no está Que ya no está, al menos de esa forma. de esa forma.
El puente colgante. ¿Qué decir del puente colgante? Obviamente el motor del desarrollo de Río Grande, de la ciudad, sobre todo porque el frigorífico estaba en la zona sur del río y el pueblo está en la zona norte. Entonces eso permitió cruzar los piños de ovejas de un lado al otro, permitió que los camiones de la Tennessee crucen de un lado al otro. Un puente que teóricamente estaba preparado para creo que 9 toneladas y llegó a bancar 60 toneladas. Algo así es antes como las la construcciones proporción. eran buenas. Esas eran buenas. Eran buenas antes. El terraplén lo construyó precisamente la Vialidad Nacional cuando vino después la década del 30, junto con el puente para el Río Chico. Ajá. Hay un puente muy parecido en Malvinas, son medio mellizos, de las mismas características, incluso hay fotos. El de allá sigue estando... El de allá creo que todavía está en pie, sí. Bien. Este puente se construye a mediados de la década del 10. Este está antes que el... Sí, claro. Sí. No, bueno, pregunto. Yo pregunto Sí, claro. porque capaz que este está mucho antes que el... Por lo menos puente que era 60, Mosconi. 70 años. Nada, que el Mosconi, 60 años. Viste, mira, por ahí se cruzaba todo. Bien, vamos con la otra imagen. Perdón, y que esto también muestra no solo el desarrollo, y también pensando en las imágenes anteriores, ¿no? Cómo los pueblos de Shegnam fue víctima de este progreso, ¿no? Obvio, Esto se consolida solo a sangre y fuego. tal cual. Pasamos. Bueno, otro motor de desarrollo, El frigorífico. el frigorífico, que no se llamaba CAP originalmente. El CAP No. es después de la década del 40. Una instalación moderna para la época, novedosa, en el extremo del mundo. Llegó a procesar miles de cabezas de ganado, oveja, Varios puestos de trabajo. muchísimos puestos de trabajo. Una mini ciudad funcionaba alrededor del Sí. frigorífico. Muchos nacieron ahí de ese lado. Fue la primera central telefónica que hubo en la zona norte, estuvo ahí, que comunicaba las estancias. Enfermería, cocina, escuela. La escuela 4 funcionaba en una de las gamelas de empleados cuando se creó originalmente. Ajá. Una lástima que el Estado haya permitido ese deterioro y el abandono del patrimonio, volviendo a lo que decíamos antes. No solo hay que pensar en el patrimonio audiovisual, sino también en el patrimonio material que tiene nuestra ciudad y que necesita ser resguardado. Tal cual. Pasamos. Otra. La torre de agua, La torre de esta agua. torre. La torre de agua. ¿Qué ¿Qué? tenemos para decir? obras de la torre? sanitarias, Sí. funcionaba ahí. Esto fue inaugurado durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el segundo gobierno. Permitió tener agua. Así que esa es una referencia para ver las fotos de Río Grande, si estaba la torre o no estaba la torre. Y coincide también con... todavía estaba el cerco cuando se inauguró la torre de agua. Ajá. Esas tierras después se ceden al municipio y por eso funciona el Consejo Deliberante Al lado. Esta torre de agua que funcionó poco tiempo, después ya se construye la planta del tropezón. Pero Bien. eso, bueno, permitió dar... de ese plan de obras es el Hospital Regional Río Grande y la Escuela Provincial número 2. Número 2. Bien, pasamos. Perdón, hermosa vista desde arriba, Sí. para aquellos que no hayan subido nunca, es muy bonito ver de arriba. Y eso que vas y que es un tubo. Durante un tiempo funcionaba como sala de exposición. Yo la visité, vi varias muestras, vimos ahí, pero si tiene algo bonito, la torre de agua es la escalera. Ah, Tiene una escalera caracol que es hermosa. Nunca hermoso. entré. Vamos con la... ¿Viste? Hay más imágenes, ¿eh? Como Que Esa escalera no la conozco. no nos llegó a subir. pasemos a otro tema. Otro tema. El monumento a los caídos. Monumento a los héroes de Malvinas. El primer monumento estuvo ahí en cercanías y estaba ese bajo relieve. Lo inaugura Chiquito Martínez, creo yo, ese bajo relieve. Ajá. Es interesante porque todo tiene un significado en ese monumento. Hay un eslabón por cada uno de los muertos de Malvinas. Están todas las fuerzas representadas en las paredes. Las banderas más pequeñas representan a cada uno de los caídos del batallón 5. Las paredes laterales, donde está el perrito y el soldado, El perrito también tiene un sí, significado. pero todo. tienen forma de ala, ¿sí? Que se representa la Fuerza Aérea. Y atrás del mástil, lo que parece una cruz, en realidad es la mira del avión. Del avión. La primer vigilia que nosotros tenemos registros en 1995,
aunque algunos años ya hablaban los veteranos, los testimonios que hay de una organización de hacer algo para los veteranos. Hay una anécdota muy linda respecto del primer 2 de abril, después de la vuelta a la democracia. Sí. Chiquito Martínez era el intendente y dentro del cuerpo de concejales estaba la doctora Marta Mondino, odontóloga de la ciudad, que estuvo casada con un artista plástico de apellido Whiteman. Es el padre de Eduardo Whiteman, el rector del CEN 35. Sí, Su sí. papá era artista plástico. Bueno, resulta que cuando fueron a dejar una ofrenda al mar, Marta Mondino se cayó al mar. Ah. Mira. Es Y- una gran anécdota. O sea, pero salió. Sí, obviamente. Ah, ah. Mojadas, pero No, ya lo que me- cuando fueron a dejar la ofrenda, Se pegó un porrazo. Chiquito Martínez cuenta que se cayó Se pegó el y porrazo. cayó dentro del agua. Bueno, Exactamente. también importante remarcar, somos la capital Nacional de la vigilia. Por la Sí. gloriosa gesta de Malvinas. de Malvinas. Así Así que, es. Desde para aquel mil- que está del otro lado, estamos mostrando imágenes de lugares que consideramos nosotros que hacen recordar la historia de Río Grande, ¿no? Ujú. Vamos con otra imagen. Vamos con la siguiente. Bueno, la trucha también me pareció una imagen que nos hace, que es representativa, ¿no? Porque también somos la capital internacional de la trucha. Internacional de la Trucha. Todas estas son obras de Osvaldo Olgiati. Osvaldo Algiati, tal cual, le mandamos un un saludo también. Un gran trabajador del municipio de Río Grande, que creó todas estas esculturas y que estuvo trabajando incluso en la restauración de los soldados de la Doble Santa Fe. Que después los pasaron, claro, que los tuvieron que mover porque... Claro, no- por eso cuando se los movió, se los restauró y estuvo él trabajando también ahí. El año pasado le hicimos una entrevista cuando el municipio publicaba Estepa Aymar. Le hice una entrevista a un señor muy amoroso, súper predispuesto y padre de estas esculturas. Bueno, eso es la época de Colazo, o sea, pinta de cuerpo entero Sí. a la gestión de Pero es parte de nuestra historia y también me parece que es un lugar que uno lo ve y se te completamente viene- icónico, se te viene completamente a la- icónico Sí, tal cual. de nuestra Y ciudad. todo el mundo se va a sacar una foto ahí. Sí, y creo que hoy por ahí fue un poco más reemplazado por otras cosas. Quizás, bueno, el Monumento a los Caídos, Claro. quizás el Parque del Centenario. Pero la trucha habla de también de esa necesidad. Voy a decir algo. Mi señora siempre me reta porque tomo mate y hago ruido Cuando- en sí. el micrófono. Me dice, cuando tomes mate no hagas ruido. Ok. Pero digo esto, ¿por qué tenemos truchas en Río Grande? Porque John Goodall las cultivó, las cosechó, las Claro. creó. Las creo, las puso ahí. Las puso ahí. Las puso. O sea, un tipo que tuvo la visión, John Goodall, de poder traer truchas alevinos y multiplicarlos y después ponerlos en los ríos fueguinos. Tal cual. Pegaron bien y eso permitió el desarrollo de esta actividad que lamentablemente... La temperatura del agua nuestra sirve mucho. Sí, un montón de bueno, cosas. un Digo, montón de la cosas. cercanía al mar, etcétera, Claro. etcétera, etcétera. Pero digo, lamentablemente para nosotros los riograndenses y los fueguinos en general, cada vez es más difícil de disfrutar porque se depredó muchísimo el río. Claro. Y el avance de la cuestión privada también imposibilita que uno pueda acceder a los mejores lugares para pescar. Seguimos peleando por tener una ley de aguas. Sí, y está. tantas cosas que Tantas podríamos cosas que discutir en torno Pero a esa vamos a trucha. meterle pata porque tenemos varias imágenes y no vamos a llegar. Vamos rápido. El rock. El roca, El rock. el cine y el roca, sí, también dos lugares históricos de acá de Río Grande. Que hoy ya tenemos un cine más moderno. Sumamente la verdad- moderno. La verdad que muy lindo el cine. 5 que salas tenemos. ya, ¿no? ¿4? ¿Cinemas 4? Cinemas 4. Cinemas 4. 4 salas me parece que tenemos. Vamos a pasar a la otra. Icónico lugar, perdón, del Sí. Roca. Cuando llegó la Tennessee, las películas se pasaban en inglés. Mirá. Porque había tantos gringos. ¿En serio? ¿Aló? Norte. Esto, Fotón, ¿eh? Oh, Es un fotón. Es un fotón este. No sé de quién es la foto. Es un no, fotón. Yo creo que después acá puedo tener un juicio, pero no importa. No, si está en internet es pública. Listo, entonces sí, vale. te listo. excomulgo. Listo, perfecto, gracias. Zafamos. Sí, la saqué de internet. Me pareció también una foto de. Es un recuerdo. documentazo. Supermercado. Norte. Norte. Supermercado Norte, antes Casa Tía.
en Norfen Plaza, inaugurado a principios de los 90. Claro. Gran supermercado. Todos habremos robado un caramelo de las góndolas Mal. que estaban ahí para ser sacados. Sacados. Sí, Vamos era a ahí otra. El regalo de entrada. Bueno, Claro. Bueno, y Casa ahí, Tía, ahí en el desde mismo otro- lugar. Mismo lugar desde pero otra después- esquina. O sea, pero la pregunta mía era, ¿Norte estuvo antes que Tía? No, O- papito. No, Tía primero y después Claro. Norte. Listo, perfecto. Tiendas israelíes argentinas. Bien. Después Norte, después Carrefour. Independencia. Primero Tía, después Norte y después Después Carrefour. Carrefour, enfrente de Calzado Santa Rosa. Que Y se vamos, prendió fuego. Claro. y vamos a ver qué viene después. Porque dicen La- Mercado Mercado del del Sol. Sol. Mercado del Sol, también histórico. Mercado del Sol. La despensa, no. Despensa el Sol. Voy a decir algo. El gobierno de la provincia sacó hoy una serie de fotografías Sí. de distintos lugares. Y la foto que hay del Mercadito del Sol es muy bonita porque está ahí la dueña. Sí, está ahí parada, que sí. siempre que voy es muy amable. Bueno, Sí, me conoce sí. que soy chiquitito, así que imagínate que siempre tiene. No, yo Digo, calculo que buenos recuerdos. Típica, decirlo yo no típica sé. construcción con lochava Claro. y con a cuatro aguas. Seguramente es por lo que veo. De esa Muy herencia bien. también Pasamos. arquitectónica. Vamos. Las ochavas, viste, era para que la gente no se choque. Claro. Por eso están las ochavas. Porque antes las esquinas eran rectas. Entonces, si la gente llegaba ahí, llegaba a la esquina, se chocaban, podía haber un accidente. Entonces se empiezan a hacer ochavas, que es ese corte en la esquina, para que puedas ver al que viene Ahora caminando. que viene caminando del otro Sí. lado. Kiosco Fénix, 24 horas. Fa, histórico el Kiosco Fénix. Las latas importadas de cerveza que vendían en el kiosco Sí. Fénix Yo- eran lo más. Yo me acuerdo que en su momento vendían unos chicles en una cajita que salías y vos ibas tirando y ibas comiendo. Oh, yo me desesperaba por eso, no me los compraban casi nunca, pero bueno, yo cada vez que iba a Fénix con mi papá era, papá, comprame. Pará, ¿y te acordás de esa lata Locutorio de cerveza? tenía ahí ¿Te acordás de adentro. esa lata de cerveza que tenía como forma de vaso? Sapporo, creo que era la marca. Una cerveza importada. Fénix tenía vivero, Tenía de videoclub, todo. lugar para comer, Locutorio, de Sí, todo, sí. florería. Las 24 Me acuerdo horas. que al fondo tenía todo lleno de plantas, Sí, sí, había sí, de sí. todo. Pasamos. Las Vegas. Las Vegas, otro reconocido Otro lugar icónico. kiosco, que mirá lo que era ahí Las Vegas, chiquitito, ahora es enorme, mirá cómo creció. La verdad que Las Vegas también, otro de los kioscos. Hay un parroquiano atrás de la puerta, ¿no? Ah, sí, parece, sí. Me se parece ve, que hay un parroquiano sí. ahí atrás de la puerta. Pasamos. Bueno, Misión Salesiana. La Villa Salesiana. También. Esteban, esto, mucha historia, la misión. Sí, la misión forma parte también de nosotros. La instalación de la llegada de las monjas de María Auxiliadora también tiene que ver con la misión salesiana. Este es el tercer lugar que van a ocupar. Claro. Originalmente estuvieron en lo que se llama Barrancos Negros, cerca ahí del Cerro del Águila, en la zona del Puente Colgante, de la zona norte. Después se mudan a donde está el cementerio municipal, por esa zona llamada la zona de los Chorrillos. Ahí estuvo la segunda misión que se incendió y finalmente se instalan ahí afuera del lote 41, porque Río Grande está instalado, según la mensura, en el lote 41. La misión está afuera Fuera del del lote lote 41. 41. Exactamente. Bien, y también tienen su propio museo. Y esa es la capilla histórica. Atrás está el Mimichi, es que se llama. Bueno, no importa. Después la cruz, por la Ah, cruz. Es el que por está allá uno de atrás en la los curas esquina. que estuvo ahí, sí. Bien, pasamos. Bueno, Cabo Domingo también. Cabo Sunday. No. Durante mucho tiempo fue el Cabo Sunday. Sunday. Sí. También mucha historia de un Cabo Domingo. Mucha historia. Y un lugar Es que también nos representa bastante, ¿no? Una linda riograndense. imagen, eso está tomado desde el Eso sur hacia yo el me norte, yo porque me el paso de subí. las Cholgas está, el paso de las Cholgas Claro. está ahí atrás. Eso yo me subí en helicóptero un día y saqué yo la foto, Fotón. así que Fotón, ¿sabes yo por la duda que después venga, viste que te aparecen después, pero mira la... Bueno, sí. Mingo Gutiérrez tiene una foto del otro lado, del lado del Paso de las Cholgas, tomada Sí. por Gusinde o por D'Agostini, ahora dudé. A todo esto, mientras pasamos a la otra foto, te cuento que nos dieron imágenes, Luis Camargo nos brindó imágenes de Río Grande tomadas con un dron, del Cabo Domingo, de la isla de... Éxitos para de Luis los Camargo y Gaby Lobos. Bercier. Sí, no, la están... ¿Primer plano? Primer plano, la van a romper, ya la rompieron en el primer programa, imagínate ahora el segundo. Pasamos a... Luis Camargo fue alumno mío. ¿No hay más? ¿No hay... ¿No pasamos una de los boliches o no las cargué? Estaba... Bueno, había de Barbarella. Había una de Barbarella también. Vi una de Barbarella vieja, que tenía las ventanales redondos. Sí.
que es más vieja que la injusticia. Barbarella, la reina de la noche. La regla de la noche, así que también haciendo un poquito de recordar de los lugares donde se iban a bailar, ¿no? En aquella época. Energy, Barbarella, Madhouse, Chocolate, Cascote. Después ya pasamos a Cascote. Después, Freeway. viniendo nomás para acá, Saratoga, Saratoga, La Casona. Latino, Truman. Latino. Latino, Qué ¿te acordás? lugar latino. Ahí en San Martín. Pero cuando era la casita. Claro. Después también estaba abajo. Claro, cuando yo dije de la escalera era por Saratoga. Ajá. Que Saratoga Claro, tenía sí, escalera. sí. Claro. Y ahí tocaba Claxon. Che, había que animarse a subirse a ese pisito de arriba de Sí, Saratoga. no, y arriba, no, y subir a la escalera de chocolate. Ah, yo no llegué Ah, a eso eso. también. Yo, ese Yo era no muy llegué. joven. No llegué, te juro. No. Qué Yo caradura. chocolate no. ¿Chocolate no? ¿No conocés el chocolate? No conocí. No, era muy chico yo. 37 tengo. Ah, sos un pibe. Claro, ¿no? De 38, pará, me estaba sacando uno, cumplí el 28, 38. Así que bueno, Pará, yo- así fue una manera de nosotros de festejar y de recordar a Río Grande Así con algunas imágenes que la verdad que uno las ve y te llena de recuerdos, de muchas cosas vividas y seguramente cuando se sume ya el próximo invitado también le vamos a preguntar de algunos lugares porque él es de acá de Río Grande, nacido en Río Grande, así que debe tener alguna que otra historia para contarnos. Con historia política también. También con historia política, seguramente, pero seguramente de su niñez en Río Grande, cómo la vivió. Bueno, Esteban, mil gracias por venir, por compartir Bueno, con nosotros. La un verdad gusto, como que siempre. el gusto es de nosotros siempre. Pásenla nomás. Vamos a pasarlas hoy, no vamos a detenernos mucho porque el tiempo hoy nos corre. El tiempo es tirano. El tiempo es tirano, así que vamos a pasarla. Agradecerte como siempre, es un placer que vengas, que compartas con nosotros, que estés acá. Que nos quieras a nosotros. Que nos quieras a nosotros. Yo los quiero a todos. Nada, obviamente. Que ya sos parte de la casa, así que obviamente que tenerte Soy del pueblo. Me merezco a mi público. siempre trayendo historia. Quiero agradecer la invitación de la semana pasada. No pude participar de ese evento que tuvieron. Es Ah. verdad. Muchas gracias. Sí, nos De juntamos todas a maneras. comer un asado entre todos. Así Y que me invitó. Y obviamente porque es parte ya de la Sí, familia igual de yo- Bixby. Yo pido disculpas que no pude asistir. ¿No fuiste? No. No Horrible, fue. horrible, malísimo. No, horrible. No fue. Es que estuve hecho una tía. Viste que cuando Ah, vos bueno. sos tía, Si sos tía, sos tía. soy tía. Igual fue muy Claro. polémico. Estaban avisados hace más de un mes. Sí, O sea, pero no bueno, sabías surgieron, hace más de un surgieron mes. cosas. Me Era el dieron el cumpleaños pie número justo. 40 de mi hermano. Yo te vi de niñera igual. Y claro, era el número 40 de mi hermano y él se fue con su esposa. ¿Qué le iba a decir? No, Tengo no. un asado muy importante Claro, con mis me llevo al compañeros nene. de trabajo. No. Claro, me lleva el nene. ¿Cuánto tiene el sobrino? 3, León, el más chiquito. Ah, no se podía quedar solo, el leoncito. No, León chino. Aparte de un amor. No, y además el programa anterior me tiró todo el tiempo de, fuiste a tomar un café y no me dijiste, hiciste esto y no me dijiste. Bueno, ahora Bueno, que pero comimos cuando le avisás después. La con tóxica. tiempo, Claro. claro, le avisás con tiempo, vamos a juntarnos a comer un asado, vamos a festejar, que arrancábamos la tercera temporada, no, después aparecieron los sobrinos, no sé, apareció... No, igual menos mal que no fui porque mi Igual se regalo. lo perdió. Mi Sí, se regalo, lo perdió. bueno. No era tu regalo. Hubieron lo sorteos, ganó. pero era para Hubieron la gente que fue a sorteos, todo. compartir. No, compartimos lindo. Quisieron quedar bien. Así que, bueno, Esteban, te repito, mil gracias por venir. Hoy un 11 de julio festejando los 104 de Río Grande. Ojalá que nos encontremos con muchos años más acá, festejando Ojalá, y seguro. recordando a Río Grande de la manera que lo hacemos nosotros, ¿no? Con algunas imágenes, alguna que otra anécdota seguramente. Y vamos a ver ya si el invitado que nos sigue, que es Joaquín Randón, nos va a contar algo seguramente de Río Grande, que tiene mucho, y su familia también. Por eso digo, su familia. Alguna historia tiene que tener. Alguna historia tiene que tener. Así que nos vamos a ir una pequeña pausita. Nos preparamos ya con Joaquín y vamos a hablar no solamente de Río Grande, sino también vamos a hablar Así de es. los cuidados de los oídos, de... ¿Se usa hisopo? No se usa de ninguna manera. No se usa hisopo. Vamos a ver qué Lo dice. digo delante del especialista. Pero al médico que me diga a ver qué me dice el médico, si usamos o no usamos. Quédate ahí que ya volvemos 2 minutitos y estamos de vuelta.
Muy bien, acá volvimos 19 y 28. Sí, hoy viernes 11 de julio festejando 104 años de Río Grande. Y la verdad que es un lujo tenerlo acá con nosotros a Joaquín Randón, otorrino laringólogo, lo dije bien, cuesta, es una palabra que es media complicada, médico. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer, hermoso el lugar, la verdad que está muy bueno, así que muchas gracias por invitarme y dejarme compartir un poco mis experiencias fueguinas acá. No, gracias a vos, y bueno, era una de las notas que teníamos pendiente, lo teníamos ahí, lo que pasa es que Joaquín viaja y vos hablas con él y te dice, estoy acá, estoy allá, la semana que viene llego, así que andábamos medio complicado para coordinar, pero bueno, lo logramos, estás acá. Es que viaja mucho. Viaja mucho. Hay que actualizarse, hay que estar al día. Vamos a arrancar a hablar un poquito de vos, Joaquín, a contarle a la audiencia quién es Joaquín Randón. Sos de acá de Río Grande. Así es. Nacido, criado y malcriado también, como quien diría. Como quien diría. Acá en Río Grande, en el Hospital Regional de Río Grande. Y hay algunas cuestiones cuando lo escuchaba Esteban, con quien compartimos la escuela, a pesar de que nos llevamos un par de años. Compartimos escuela donde a la escuela que fuimos era el Ofen Plaza cuando empezó y de a poco se fue transformando en la escuela que es hoy en día. Ajá. Y era la primera vez que se instalaba la escuela porque antes estaba en el centro, sobre la Perito Moreno, donde estaba el GIF, ahí estaba la escuela primeramente, y antes de eso nuestra escuela, que era el CIER, estaba en una galería que se llamaba la Galería La Pataya, que estaba donde está Tantezar, por ahí. Para que mirá. vos te des una idea, esa es la historia más o menos rápida, muy rápida de la escuela. Y somos de las primeras promociones que tuvieron un ciclo diferencial que se llamaba EGB3 y tuvimos trayectos técnicos profesionales en los cuales la escuela obviamente nos aportó muchísimo. Éramos la primera escuela de doble jornada y la verdad que siempre tengo muy buenos recuerdos, tengo muchos amigos, había intercolegiales todavía. Todavía se hacían los Todavía había intercolegiales. intercolegiales, caminábamos un montón y era muy divertido. Tampoco había tantos gimnasios, era en el centro deportivo. Todo se hacía ahí. Era en el centro deportivo y bueno, y a pesar que fueron pasando el tiempo, abrieron nuevas escuelas, se fue llevando a otros lados, pero eran básicamente dos gimnasios, el de Chacra o el del centro, era así. Y te voy a preguntar así, medio rapidito, amigos, secundaria. Sí. En aquella época, ¿dónde se juntaban a comer? ¿Iban a algún lado que vos digas, che, yo me acuerdo que iba, no sé, a algún lugar? Sí, obvio. Estaba, en su momento yo era chico, pero estaba Nebur, ¿era? Estaba Nebur, que es donde hoy está la roticería, al lado del cine. Pero también Estaba Picnic. Estaba Picnic, que también estaba sobre Perito Moreno. Ajá. Fue una de las primeras hamburgueserías, ¿viste? Nosotros Sí. creíamos que estábamos en la NASA, más o menos, ¿viste? Que era un McDonald's, claro. Un McDonald's que vos decís, sí. Más claro. o menos, pero bueno, Sí, también, lo más. sí, ahí cuando pasaron la foto de Kyoko Fénix, me acuerdo una vuelta que quería comprarme una tortuga ninja, la vendían ahí, lo volví loco mi viejo, boludo. No, nuestros padres era entrar en Fénix con nosotros que éramos chicos era la perdición porque era pedir y encima entrabas y era muy probable Sí. más de uno salir llorando porque no te podían comprar todo. Totalmente. Y era un escándalo, así que era la perdición. El kiosco Tercer Tiempo estaba también. El kiosco Tercer Tiempo. También era ahí un buen lugar de... ¿Familia acá? Sí, gracias a Dios y a la decisión de ellos estamos todos acá, mis viejos, mis hermanos, todos convivimos y la verdad que con mi hermano más chico, Benja, compartimos el rubro de salud, es psicólogo, Ajá. y con mi hermano más grande compartimos pasiones futboleras también y es abogado y la verdad que gracias a que estamos todos acá se hace muy ameno vivir en Tierra del Fuego. Evidentemente no es fácil para la gente que no es de acá, es bastante difícil. Es muy raro encontrar gente que tenga la posibilidad de elegir libremente venir a Tierra del Fuego, más que nada porque quieres volver acá. Claro, Somos porque muy querés estar pocos, acá. claro. Entonces, unas cosas te cuento de la experiencia de mis viejos, ¿no? De que Sí. ellos vinieron como mucha gente, por un bienestar. Decir, bueno, hay una posibilidad allá en el sur, como se podía hacer en los años 80.
Y evidentemente esa migración fue muy importante en su momento. Hoy hay gente que elige vivir acá en las condiciones más allá de las oportunidades. Y yo quiero vivir en Río Grande, nací ahí y quiero desarrollarme ahí. Hay una generación que ya... Una generación que como vos quizás se fue a estudiar, Sí. pero volvió y eligió ejercer acá. Sí, también están los chicos que pudieron estudiar acá, en las posibilidades académicas que tenemos acá en Tierra del Fuego y apostaron a seguirse quedando. Claro. Eso también es tan valioso como eso. Un poco más extraños somos los que volvemos por ahí todavía. Sí. Pero es linda esa convivencia, nos encontramos con muchos. Hoy más grande, como que recién pasaba Esteban, o con algunos compañeros que trabajamos y fuimos juntos a la escuela. La verdad que es una dinámica muy amena en ese contexto. Bien, y antes de meternos en el tema principal, que es lo que obviamente vos trabajás y realizás todos los días, me gustaría también brevemente, cuando te vas de viaje a otros lugares, otros países del mundo, y le decís, soy de Río Grande, Tierra del Fuego allá, y te preguntan, viste, brevemente, ¿qué les decís? ¿Qué te sale decirle de este lugar, de tu lugar, de nuestro lugar? ¿Qué les solés decir? ¿Que hace frío? ¿Cómo transmitís o cómo llevás lo que uno vive acá, ¿no? El sello fueguino, ¿viste? Claro, ¿viste? Porque es una forma, ¿no? Te deben preguntar mucho cuando vas a otros lugares del mundo con un montón de médicos que son de otros lugares, cuando yo de Río Grande, Tierra del Fuego, hola. Sí, mirá, a principio de año tuve la posibilidad, me invitaron a Australia, estuvimos en una capacitación muy, muy buena, ahí en una universidad de Sydney, y esto es realmente raro. Primero que me pasó es que había algunos que creían que la Patagonia era un país, y decían, no, es una región donde ves, pero ¿y cómo se le dice a los de la Patagonia? No, somos argentinos y vivimos, bueno, a ese nivel de desconocimiento llegás a ver en eso. Y también me pasó que en Australia está más o menos a la misma altura, la ciudad de Sydney también es una ciudad austral, obviamente con otra condición climática y sin la condición insular que nosotros tenemos. Y podía pensar en un Río Grande con ese desarrollo que tenían ellos, ¿viste? Decir, la verdad, mirá la isla, salvando las distancias del tamaño de la isla, una es un continente, nosotros somos una provincia, claro. y decir cómo llegaron a desarrollarse, ¿no? Cómo la historia va volcando para un lado, para el otro, la construcción del futuro, dependiendo de cómo fueron las migraciones. Y hay muchas coincidencias, ¿no? Sydney también fue fundada en sus inicios por presos, ¿sí? Por reclutas que se instalaron con cárceles, nada más que mucho antes y con otras migraciones, ¿no? Entonces, es decir, en algunas coincidencias, las zonas australes, yo esto lo desconocía, lo aprendí recién ahora, ¿no? Eran como los lugares de castigo, de hostigamiento. Donde mandaban a la gente de peligro, sin embargo, claro, y sin embargo... Era donde se mandaban a los castigados. Claro, era lo último del mapa y si te caías de ahí, bienvenido, te decían más o menos, pero bueno, se desarrollaron las sociedades, las culturas ahí y eso me hizo, la verdad que muy ameno. Siempre nos preguntaban qué hacemos allá, cuántos somos y cómo era el clima, es una de las dudas más frecuentes. Pero siempre me gusta contar que más allá del día a día nuestro, de las horas de sol y la cantidad de horas de noche que tenemos en invierno, lo raro que suena salir de la provincia, que si no salís en avión no tenés una accesibilidad a otras cosas, o que tenés que salir del país para volver a entrar al país. Sí. Eso es muy difícil de explicar a otras personas, ¿viste? Es muy difícil de explicar. Claro, no lo entienden así nomás, es como que dicen, ¿cómo? Sí, tenés que hacer frontera. Claro, y te dicen cosas básicas que existen en otras partes y dicen, bueno, pero no hay puente, no tienen otra dinámica. No, es realmente muy hostil el clima, no es tan fácil. Y bueno, y esas preguntas son como las más frecuentes, te diría. Sí, lo otro que también muchas veces llaman... los animales. Los animales. Sí, vemos que caminan pingüinitos, sí. Vemos ahí los guanacos, ¿viste? Toman helado, una vez me preguntaron. Si tomamos helado, sí, ¿por qué no? Claro. Que no, y te doy un dato. En Río Grande, o en lo que es Tierra del Fuego, es uno de los lugares donde, aunque haya frío, es donde más se consume helado. Sí, o sea, es una locura, pero vos decís, nada, acá con el frío que hace van a comer helado. No, donde más se consume helado es en estos lugares.
Y también porque tenemos buena calefacción. Y tenemos... Pues, si no, Obviamente. quizás... También. Claro, Sí, sí, ¿no? sí. Todavía tenemos. Todavía tenemos. Todavía tenemos. Bueno, vamos a meternos un poquito en el tema de los oídos. A ver, ¿qué nos podés comentar? Danos una introducción a lo que sería el oído, los cuidados que tenemos que tener. Ahora en invierno sobre todo, ¿no? Que se viene el invierno y parece que va a ser un invierno. Bueno, ¿qué recomendaciones nos da? También saber cómo el cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo. Y después vamos a entrar en Detectar. algunas cuestiones de cómo nos limpiamos. ¿Nos limpiamos bien los oídos? ¿Nos limpiamos mal? Esto mete el hisopo. Nico está Es preocupado. necesario limpiarse los oídos. Está preocupado. Es verdad esa, es necesario. Está preocupado. Bueno, No veo gente metiéndose hisopo en la nariz. no. Bueno, cuando te hacían el hisopado, te mandaban hasta acá arriba que te quedaba cuando tenían que hacer el test de... Exactamente. Se lastimó mucha Y gente, sí, o sea, gente se muchas lastimó. nariz por... Mucho trabajo. Bueno, ¿qué nos puede decir así de entrada del oído? ¿Cómo lo podemos empezar a encarar? Más allá de mis pasiones sobre los temas auditivos y otológicos, que dentro de mi profesión es uno de los temas que más me apasiona por lo complejo y lo romántico que tienen los sentidos. Esto de poder estar trabajando con los sentidos y disfrutar eso, es trabajar con la voz, con la audición. Realmente es muy apasionante. Tenemos que entender que la vía auditiva como tal, si bien entra una por cada oreja, yo ahora estoy así en esta dinámica, no porque me moleste, sino que también es un poco entender que hay que darle descanso a los oídos, ¿sí? En cantidad de horas que estamos frente a esto, aprovecho y te lo muestro. Claro. Esto no es en vano, esto es para descansar la audición, ¿sí? Ah. Entonces no tenés sobrecarga. De la vía auditiva, si bien todo va al mismo cerebro, a los diferentes hemisferios, pero tenemos que tener en cuenta que la sobrecarga auditiva también va a generar un daño. Hoy tenemos una alta exposición a estas cosas, por ejemplo, entre otras. Esto es lo mejor que te puede pasar porque no va dentro del conducto auditivo, que son los que están de moda, los que van los Vinier. Adentro, sí. Eso disminuye el espacio de aire que tenemos entre la oreja y la membrana timpánica y hace que el sonido impacte. Ajá. Y la verdad que eso genera que la onda llegue más rápido. Divino el sonido, yo lo tengo, lo pruebo, te genera una sensación de aislamiento bárbara, lo cual también es peligroso si andás en la calle, te va a pisar un auto, no te vas a enterar. Y básicamente también hay que entender que son dispositivos que se tienen que usar cierto tiempo. ¿Sí? La audición, como cualquier sentido o como cualquier parte del cuerpo, tiene que tener un descanso. ¿Sí? Vos lees, se te cansa la vista, parás, sacás, te alejás, tenés algo para defender eso. Pero el oído no. El oído funciona 24/7 y nosotros lo sobrecargamos con algo más, ya sea música, volumen y eso. Para que te des una idea, puedes tener daños auditivos básicamente por dos cuestiones, ¿sí? Un impacto fuerte en corto tiempo y un sonido muy alto, una explosión. Pero también podés tener daños auditivos por exposición a un ruido realmente moderado durante mucho tiempo y que no haya descanso. Entonces, estas condiciones hay que tenerlas en cuenta a la hora de nuestra vida diaria. Son los cuidados más básicos de hacer. Ya sea el tema del celular, en su momento los call centers también, viste la sobrecarga que tenían, que también eran objeto de estudios para nosotros, no solo por el desgaste vocal, sino también por el hecho de la fatiga auditiva como tal, que es una condición. Y esos cuidados, esta exposición a los ruidos y la falta de cuidados hicieron que este año, el 3 de marzo, se festeja y se celebra el día el 28 de marzo, perdón, el 3 de marzo es otra cosa. Ya se me empezaron a cruzar la fecha. ¿Verdad? Entonces, el Día Internacional de la Conciencia sobre la Audición, y entonces tenemos que pensar, este año se trabajó mucho sobre esto, sobre la conciencia hacia la fatiga auditiva y entender que, para que nos demos una idea, 3 de cada 10 personas están proyectadas a tener problemas auditivos de algún tipo, de los cuales algunos van a tener tratamiento y otros no. Y justamente esto va creciendo por la cantidad de tiempo de exposición que tenemos a los sonidos. Hoy no hay ningún momento en el cual descansemos. Vos ibas al bar, te sentabas, no tenías sobrecarga auditiva más que el ruido de fondo. Claro.
Hoy vas al bar, estás hablando por teléfono, estás escuchando música, y esa sobreestimulación, lo que publicó la Organización Mundial de la Salud justamente, era que el aumento de las pérdidas auditivas. Y tal así que se ve, ¿no? Cuando leía el artículo... O sea, ¿andamos medio más sordos? Exactamente, vamos a un camino de más sorderas, sin lugar a duda. Y hablamos más fuerte. Y hablamos, también, eso porque queda no claro. escuchamos. Sí. Y, o sea, en realidad a veces no nos damos cuenta, que puede ser que no nos demos cuenta que estemos más sordos, porque todos estamos hablando más fuerte, entonces como que hay niveles que no manejamos y creemos Claro. que estamos bien, pero en realidad no estamos bien. Y además Inclusive vas a un lugar y capaz que la música está más fuerte de lo que vos querés. ¿No te pasa? Totalmente a querés disgusto, dialogar, claro. querés dialogar y la música te resuena. Y también a uno le da vergüenza ir a decir, che, ¿podés bajar? Porque un poquito venimos la a tomar música. un café para poder charlar. Claro, esa sobreexposición es lo que normalmente los profes, los que saben, estaban comentando, era esto, ¿no? Y las estadísticas se empiezan a dar y a notar. Nosotros, acá en Tierra del Fuego, sin ir más lejos, en nuestro ejercicio, empezamos a notar pérdidas auditivas cada vez más severas en pacientes cada vez más jóvenes. Nosotros... Claro. Era algo que por ahí vos esperabas en otras condiciones, y nosotros estamos planteando pacientes con equipamientos auditivos en 30 años y 40 años, 50 años. Algunos pueden tener relación con el tema laboral, tenemos muchas personas que trabajan en la industria, entonces y las normativas para los cuidados auditivos en los espacios laborales no comenzó hasta mucho tiempo después de los 90, inclusive. Entonces nos encontramos con pacientes con pérdidas auditivas bastante moderadas, severas, y con ese déficit para el entendimiento en edades tempranas. Y quiero destacar esto, que el déficit del entendimiento, cuando vos perdés audición, no solo es perder la audición y hablar más fuerte, te empezás a desconectar del mundo. Así es. Y esa desconexión es como regar una planta, ¿viste? Te falta nutrir al cerebro de información, y esa falta de nutrición se transforma en un deterioro cognitivo, que es irreversible. Tu cerebro envejece cada vez más en la medida que no tenemos la estimulación adecuada de los sentidos, ya sea la audición, la visión. Entonces, no solo que vamos a una sociedad con más dificultades auditivas, sino que vamos a un envejecimiento Más rápido. sí, no solamente progresivo, sino de menor calidad, porque vamos a terminar siendo más viejos, y en este caso, el que estamos mencionando, cada vez más sordos y más viejos, generando un envejecimiento precoz y de mala calidad. Entonces aparecen las ayudas auditivas, aparecen los audífonos, implantes, cirugías. El tema es que si bien puede haber una solución, los oídos los tenemos que seguir cuidando porque no tenemos otros. Y la audición natural, la audición más natural que tenemos, que es con la que nacemos, puede ser ayudada, no va a ser revertida. Podemos tener algo parecido a, pero se pierde, y después la restitución de esa audición va a ser diferente. Claro. Y ahora te pregunto, hay que cuidar los oídos. ¿Cómo los cuidamos? ¿Qué tendríamos que hacer? Esto que decías recién, los oídos los limpiamos, no nos limpiamos, usamos hisopo, no usamos hisopo. A ver, danos unos También tips. cómo detectamos, ¿no? Cuando nuestro cuerpo nos está diciendo que el oído no está funcionando bien. ¿Cómo te Porque avisa el oído? Porque esa es otra parte. Yo sé que el oído cumple una función fundamental en el cuerpo, que es la estabilidad. Entre otras cosas, una de esas partes es el sistema de equilibrio, el aparato Claro. vestibular. Y el cuerpo, cuando no hay estabilidad, es un vértigo, es un mareo. Un zumbido. Un zumbido. Uy, qué feo eso cuando hace... O que directamente te quedas sordo en un momento. Capaz que son segunditos, pero el cuerpo nos está avisando algo y capaz que no le damos tampoco esa importancia de... El cuerpo nos avisa, sí. En los oídos están los zumbidos, esos apagones, como quien decía. Hace poquito Fabio Posca comentó que tuvo un apagón, ¿no? Eso se llama sordera súbita. Ah, lo vi ahí en lo de... En lo de Mirta. No, está buena la nieta. La ¿verdad? nieta. Juana. Juana, en lo de Juana, Sí. Contó eso. Eso que él mencionaba como apagón se llama sordera súbita, es algo que nosotros conocemos bien, es una urgencia dentro de nuestra especialidad, porque es muy difícil revertir el cuadro si pasa cierta cantidad de días. Y justamente no llegan no por la falta de consulta, sino porque ya va a pasar, ¿viste? O eso que vos decís de no ponerle la importancia al síntoma.
te va avisando el cuerpo, te aparece el zumbidito, sube y baja el volumen del oído automáticamente. Vos decís, ¿qué pasó? Bueno, ya está, ya fue, no pasó nada. Ibas al boliche, ¿viste? Y salías bombeado. Sí. Bueno, y dices, bueno, no pasa nada. Y sí, pasa, eso se va generando y degenerando. El cuerpo te avisa, ¿sí? Y sobre eso, generar las consultas precozmente va a hacer que tengas mayor posibilidad de resolverlo y que de esa manera no llegues a situaciones más severas o de tratamientos más invasivos. Hoy hoy lo que sí se puede mencionar y ser muy alentador en que todas las pérdidas auditivas tienen algún tipo de tratamiento. Inclusive estando ahora en el CICA, que es el Congreso Iberoamericano, hicieron énfasis en los implantes de tronco auditivo, que son aquellas personas que ni siquiera tienen un nervio auditivo. Ajá. Presente, o sea, dentro de la experiencia comentaban los implantes de tronco auditivo y la evolución que hay en Argentina con respecto a esto y justamente discutíamos algunos casos y decir cómo va evolucionando todo a restituir el sentido de alguna manera y cómo van apareciendo respuestas a los problemas auditivos. Y cada vez la tecnología va creciendo porque el problema cada vez se hace más difícil, no por otra cosa. Claro. Porque cada vez se complica más. Uh-huh. Bien, ¿y qué cuidados tenemos que tener? ¿Cómo cuidamos al oído? ¿Cuál es la mejor manera de cuidarlo, de protegerlo, de hacerlo? De evitar que se complique. Sí, de que dure. Primero, no tocarlo. Básicamente por algo no está al alcance de la mano. ¿Sí? La oreja sí, pero el oído no. El oído no hay que tocarlo, es autolimpiante, tiene una forma para tener eso y tiene los elementos que son unos pelitos que nos ayudan a que eso no se junte. ¿Cuándo arranca el problema? Cuando empezás a estimular al oído, ya sea colocándole los auriculares, ¿sí? Por ejemplo, y eso es una agresión. Entonces el oído empieza a secretar más cera. Cuando lo tocas con hisopos, es una agresión. Y empieza a secretar más cera. Aparecen con tapones de cera, entre otras cosas, se pueden infectar. La piel del oído es muy finita, es muy, muy finita. Entonces se lastima fácilmente. Y esa laceración es suficiente para que se sobreinfecte, si hay un buen lugar para que haya un hongo, una infección. Se le da un tapón. También, y que el paciente quiera manipularlo, ¿no? Todos hemos visto a alguien que se mete una llave, una villita, ¿viste? O sea, ¿qué hace? Nadie está... pará, el invisible. Eso era mucho. Antes era ver a nuestro viejo, ¿viste? Era y vos veías que le metían y... Claro, pará que es un oído, pará. Dejalo ahí tranquilo. Y hay mucho de eso, ese daño, ¿viste? Cosas más raras pueden ser, cuerpos extraños, ¿viste? Que por ahí los niños que se ponen cosas. Hay una etapa que del desarrollo humano, ¿no? Claro, cuando se conocen. Que se van poniendo cosas en los orificios. Entre los 3 y los 6 años sacamos cosas de la nariz, de los oídos, de todo eso. Y lo ves, ¿viste? Yo me he puesto una bolita. Y jugaba y me ponía hasta que un día se me... que no salió. No, me asusté, la pudimos sacar, pero me pegué un julepe. Pero cuando sos chico empezás a... Eso nos pasa a todos. Yo estaba con tergopol hasta en la nuca, creo que me quedó tergopol, debo tener alguna bolita todavía dentro de la cabeza. Claro. Y en esa época, bueno, era eso. Y sigue pasando, y eso hacia lo curioso de trabajo con niños en la otorrinopediátrica que manejamos. Y tiene el cuerpo todos los elementos para defenderse, en la nariz, en la garganta. No hay que ayudarlo con nada, en ese sentido. Más que los cuidados higiénicos regulares. Pero no es que uno tenga que poner algo para ayudar al oído. Y no hay que ayudarlo. Me estoy duchando. Sí. Está bien que me tire un poco, que me caiga agua ahí adentro y saco. Y que salga lo que salga. Por eso, tiro un poquito y saco. Sí. ¿Eso está perfecto? Perfecto. Eso está bien. Eso va bien. ¿Cuándo? No te genera una otitis. Si te quedó algo, estaba medio lesionado y bueno, en el martes nos vemos si te bañaste. el martes nos vemos en el consultorio seguramente. ¿Cuándo te tenemos que ir a ver? Digo, porque viste que hay otros médicos que vos sabés que, bueno, yo estudio de sangre me hago cada tanto, una vez al año mínimamente. Bueno, al otorrino, ¿cada cuánto lo voy a ver? ¿Lo tengo que ir a ver? ¿Está bueno ir a verlo cada tanto para que me revise nada más? Mira, estamos bien, sigamos. Siempre que haya una duda, hay que consultar. A veces las consultas no llegan porque haya una condición patológica. A veces podés consultar por el hecho de decir, mira, voy a trabajar acá en streaming, voy a trabajar con mi voz, quiero saber cuáles son los cuidados para adelante. Poder desmitificar un poco de que al médico hay que ir enfermo.
¿no? También hay que ir también a sacarse dudas, a trabajar sobre las cosas que uno quiere profesionalizar. Pongo el ejemplo de la voz porque estamos justo acá. Sí. Hablábamos recién con Esteban, el tema de trabajar la voz cantada, y hay muchas otras condiciones por las cuales también uno tiene que ir al médico, pero es muy difícil que socialmente se vea al médico como un consejero y no como alguien que te tenga que resolver un problema, restaurar el equilibrio de salud y enfermedad. Esas cosas son evitables si hay unos primeros pasos de educación, como hablaban también recién con esto de fomentar la educación sobre la salud. Esto es indispensable. Si uno pudiera tener, como bien decís, algunos conceptos básicos sobre los cuidados, esto de la no exposición a los ruidos. Cuando el oído te avisa que te está chiflando, rajá de ahí, porque seguramente eso termina en un daño auditivo. Si en tu laburo hay mucho ruido y no podés hablar a volúmenes normales, si no tenés protección, exigilas o comprate las tuyas y resolvé por qué ese daño auditivo se va a instalar. Si aparece el mareo o el vértigo en una situación totalmente inesperada, más allá de las patologías propias que puedan destacar el vértigo, hay condiciones que pueden ser consultadas previamente. Es decir, mira, me voy a dedicar a probar sonidos, qué es lo mejor que hay, qué puedo hacer con esto, cuántas horas tengo que estar expuesto a ruidos. Cómo me cuido, cómo me protejo de última Exactamente. de los niveles también, en los niveles que uno va a manejar el sonido. Hoy hasta los celulares te miden cuántos decibeles hay en un ambiente, ¿no? Sí, a veces te mandan el cartel, no escuche muy fuerte, bueno, viste, te mandan una Exactamente, y el uso en los gimnasios, vos fijate que hay música de fondo y la gente además lleva su música para escuchar. Y a volúmenes que generan eso, que la gente que a veces va es ir a hacer eso, entonces esa necesidad de aislamiento, suben los volúmenes y lo único que es una agresión auditiva. Aparecen muchos factores que son nuevos hacia el daño auditivo, que están, la verdad, trayendo consultas distintas. Claro, ¿no? Tal cual. Pero los cuidados pasan por ahí. Joaquín, no tocar el oído, básicamente. Sí. Yo no, porque se nos está pasando el tiempo y Sí, me gustaría totalmente. que nos metamos en un segundito en lo que es los implantes coclear, que me parece que es un tema importantísimo y que vos trabajás mucho con eso. Contanos un poquito, a ver qué trajiste, porque veo que trajiste varias cosas acá. Sí, mira, algunas cosas de las que estamos desarrollando ya hace un par de años en Río Grande, en Tierra del Fuego, porque tenemos pacientes de toda la provincia, pudimos consolidarnos como un equipo de implantes cocleares, entre otras cosas de implantes auditivos. A grandes rasgos, me gustaría mostrarle algunas cosas antes de pasar a las prótesis, algo más natural. Nuestra cadena de huesecillos. Son la cadena de huesos, esto obviamente es mucho. Son los huesos más pequeños del cuerpo. ¿Sí? Más o menos estos son 3 huesos, el estribo, el yunque y el martillo. Para que vos te des una idea, esta cadena así, como entera, ocupa 1,5 centímetros más o menos. Y sobre ese espacio podemos trabajar y reconstruir algunos de ellos. Este que es el estribo, que es el más chiquito, tiene entre 0,3 y 0,5 milímetros. Y podemos realizar cirugías de eso. Podríamos reconstruir audición a partir de esto. ¿Sí? Cuando no tenemos las alternativas de usar lo propio y tenemos alguna patología que necesita una ayuda auditiva externa, una estimulación eléctrica, podemos optar por la dinámica de los implantes cocleares. Los implantes auditivos, esto es un implante coclear un poco viejo, hoy ya hay otros más nuevos, pero esta es la dinámica más o menos. Para que vos te des una idea, esto reconstituye la pérdida auditiva coclear, del oído interno en sí. Genera un estímulo nervioso que recibe la audición por fuera por un procesador externo, que puede ser por ejemplo, que es parecido a un audífono, y al recibir el sonido lo transmite al procesador que implantamos y lo transforma en una corriente eléctrica, en una señal que el nervio pueda reconocer para transmitirla directamente al cerebro y poderlo entender nosotros como sonido audible. Y esta tecnología, que realmente es fantástica, poder hablar de que trabajamos y restituimos un sentido, a mí me emociona mucho cada vez que hacemos algún encendido de estos aparatos. No dejo de asombrarme y la verdad que me tomo el tiempo necesario para disfrutarlo, porque son eventos realmente únicos. Y este tipo de pérdidas auditivas, que son totales, que son pacientes que han probado audífonos y no pudieron resolver, y algunos que nacen con dificultades auditivas y están contemplados dentro de la ley nacional de detección de pérdidas auditivas
y el Estado le provee los insumos, las obras sociales tienen la obligación de proveer esto, nadie tiene que salir a comprar su implante en este país. Claro. Y eso es muy importante para que se entienda de que aquellos que pierden audición hay un tratamiento. Y años Qué bueno atrás, saberlo. te decían justamente, si no escuchás de un oído, bueno, pues tenés el otro. No te quedes con una mala audición, no te quedes con una necesidad de tener esa curiosidad. Llegate a las consultas, avanza un montón rápidamente esta tecnología y lo ideal sería poder ayudar a quienes tienen estas dificultades. Lo tenemos acá en Tierra del Fuego y estamos a la altura de cualquier centro del continente. La verdad que hoy estamos en las mismas etapas formativas, vamos a los mismos lugares, estamos con las mismas tecnologías. Sería muy bueno invitarlos a aquellos quienes tengan consultas sobre su audición se lleguen y podamos avanzar con eso. Qué bueno. No hay, te pregunto, Sí. no hay en la Argentina hablo, Sí. no en todas las provincias se encuentran que hagan este tipo de operación, o si ya está bastante abarcado, digamos, o a veces tienen que viajar. Sí, mirá, Digo porque tenemos acá en no hace mucho no en Tierra del teníamos, Fuego. claro, en Tierra del Fuego no había la posibilidad de esto, había médicos itinerantes que venían a hacerlo y a veces los pacientes iban derivados, nos encontramos con un mix. Claro. Hoy nosotros hay pacientes que necesitan, hay pacientes que tienen miedo a las cirugías, porque en algún momento le dijeron que eran cirugías altamente riesgosas, son cirugías que llevan 2 o 3 horas y se puede implantar y en el mismo día se va a su casa. Y se implantan desde niños menores de 1 año hasta adultos mayores. No hay edad para esto y hay posibilidades de tratamiento. Siempre aquellos pacientes que se hayan quedado, aquellas personas que tengan a alguien que diga, che, mira, me parece que esto hay que chequearlo, que se lleguen, que lo vean. Hay alternativas un montón. Yo lo que te estoy mostrando es una de las últimas alternativas. Hay cirugías, hay equipamientos de audífonos. O sea, hay varios pasos para ir realizando que no necesariamente tiene que ir a un implante coclear. Es otra alternativa de muchas otras que Totalmente. Sí. que hay y que obviamente las van a, digamos, vos como médico las vas viendo y vas diciendo, bueno, vamos por este lado, vamos por este, bueno, este caso ya más para esto. O sea, se hace todo un estudio donde ustedes definen por qué lado ir, ¿no? Que sepan que hay alternativas. El Claro. paciente siempre va a poder elegir sobre su salud. Que diga, mira, está todo bien, pero no me quiero implantar. Está todo bien, pero no me quiero. Quiero saber si hay una alternativa. Mostrarle que puede tener algo. Claro. Que después elijan, ¿viste? Y que se lleguen con esas dudas. Sí. No llegar a veces es ir a cirugía. Que sepan que hay cosas y que en ese trabajo lo vayan viendo. Tal cual. Joaquín, yo no me quiero quedar sin antes de preguntarte esto que para nosotros como fueguinos sufrimos mucho las alergias. Sí. Y el sonado de la nariz constantemente sé que afecta el oído. Sí. Las rinitis y bueno, y todas estas alergias que tenemos nosotros como fueguinos. La mayoría de los fueguinos sufren de alergias y no quiero quedarme con esto. Con esa duda. Que lo puedas vos comentar porque es importante, porque por ahí no lo saben. Yo me enteré porque fui a una cita. O sea, en realidad fui al otorrino, llevé a mi nena y ahí te consulté y me enteré de esto, que la alergia en realidad por tanto sonarse la nariz afecta la audición y molesta también, ¿no? Y esto que los chicos también comienzan a hablar fuerte Totalmente. en tan corta edad por esto que nosotros por ahí no lo sabemos. Hay algunas cosas que son propias de acá, de vivir en Tierra del Fuego. La calefacción, el encierro, hace que tengamos las calefacciones centrales, que tengamos más polvo en suspensión. Y eso genera una reactividad en la mucosa respiratoria. El oído, en su parte media, en el oído medio, donde habitan esos huesecillos, está recubierto por ese tejido. Por eso la especialidad nuestra es nariz, garganta y oído. Claro. Porque todo eso tiene una singularidad, que es el tipo de célula que lo recubre, entre otras cosas. Y ese epitelio respiratorio se inflama tanto en los oídos como en la nariz. Por eso cuando nos resfriamos se nos tapan los oídos también. Y esa conexión que tenemos, que es la trompa que va de la nariz a la parte del oído medio, eso se inflama, es un tubito fibroelástico que se inflama y es el que se encarga de presurizar esa cavidad del oído y depende mucho de cuán inflamada esté la nariz. Entonces, en esta ciudad o en estas latitudes donde hay muchos cambios de temperatura, la nariz que se encarga de llevar adelante ese aire, entramos a una casa, a un domicilio, hace más de 20 grados en algunas casas, salís hace 10 grados bajo cero, claro. Ese tejido se agranda y se achica.
para que ustedes se den una idea. Y en eso también genera mocos para contemplar y tratar de contener esos cambios de temperatura. Es ahí donde el oído medio queda ocupado, sobre todo en los niños por el desarrollo de ese espacio. Normalmente la ciudad en estas latitudes tiene que ver con eso, las alergias, más que nada con el tipo de condición de vida. Claro. No es por otra cosa. ¿Sí? Por ahí viven en otras regiones y se me ocurrió la alergia. No, hay espacios más ventilados, no necesariamente ha mejorado su alergia, sino mejoró el clima. Claro. Es eso. Genial. Muy bien, Joaquín. Se nos pasó volando. Te dije, esto pasaba volando. Nos quedaron un montón de preguntas. Agradecerte porque viniste, porque compartiste con nosotros, por brindarte para también la audiencia te conozca y además obviamente se informe con esto que es tan importante que es el oído, ¿no? ¿Dónde te pueden ir a ver? ¿Dónde estás atendiendo? ¿Querés contarnos y contarle a la audiencia dónde te pueden ir a consultar? ¿Dónde te pueden ir a pedir un turno? Pueden encontrarme en Instagram como @Dr. Joaquín Randón. Actualmente estoy haciendo consultorios en la parte pública en el Centro de Especialidades Médicas Municipal, que se consiguen turnos a través del 147, y en la parte privada estoy en CEDIT, en la calle La Serre 744 y el Sanatorio Foino. Las consultas no molestan, los pacientes que escriben por ahí en Instagram, las personas que tienen dudas, que pregunten, solo paciencia para contestar y nada más, se acomodan. Claro. Y con eso poder llegar a alguna respuesta. Genial. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por responder a nuestras preguntas. Gracias por venir, por traernos todo esto. Bueno, te vamos a volver a invitar. Obvio, si te gustó y te sentiste cómodo, te volvemos a invitar. Seguramente el mes que viene podemos venir y tocar otro temita. Aparte nos quedamos con la mitad de las preguntas. No, nos quedamos con la mitad de la pregunta. Queríamos saber un poquito más. Claro. Y esto de saber que... Pero bueno, traer algunos tips, capaz que hacer una mini ahí, como decir, bueno, vamos a hablar de esto. Así que capaz que el mes que viene, si andás con tiempo, si no estás viajando, bueno, porque los tiempos de Joaquín a veces son medio complicados, te volvemos a invitar y hablamos un poquito más del oído. Así que mil gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos los chicos. La verdad que divino lugar y hermoso el streaming. Me encantó. ¿Te gustó? Me encantó. Obvio que vamos a estar acá. Bien, perfecto. Bueno, Caro, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos despidiendo. Nos pasamos 5 minutitos. Le pedimos ahí disculpas a la gente, a los chicos de Mate Sport, que ya llegaron. Acá. Que tienen un invitado también, muy buen invitado, MMA, lucha. Así que hoy en Deporte vamos a ver el tema de luchas. Bueno, agradecimiento a toda la comunidad que nos estuvieron acompañando. No sé si nos escribieron por WhatsApp. No sé, pero... síganos en YouTube, en @BixbyPro. Sí, suscribite, así podés también chatear con nosotros y mandar ahí algún mensajito, que capaz que hubieron preguntas, pero bueno, después las vamos a estar respondiendo. Así es. También seguinos en Instagram, que después subimos los recortes, vamos a subir algunos recortes acá del médico Joaquín Randón, así que síganos, cada vez crecemos más, estamos muy contentos en esta tercera temporada. Nos vamos despidiendo, nos encontramos el próximo viernes. Muy buen fin de para todos. Muy buen fin de. Pásenlo en familia. Pásenlo lindo en familia. Y los dejamos con Mate Sport. Nos vemos. Así es, nos vemos. Mama race a champion. Tus besos son mi premio. Baby, 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 baby. Yeah. Gracias, mamá, estamos bien. El barrio reclama my name. Baby, what you wanna say? Only you press save. Only you y yo. Let me write my pain. Dejo que caiga la rain. Okay. Seguimos apuntando a la cima, llegamos, my hijo te lo prometió. Me saco un pasaje a la luna y la traigo cargada en la espalda solita, babo. Fast life, my bro. Llori, llori, vámonos. Dejemos los malos momentos de lado. Sellemos los tiempos pasados, que tengo más cuentos guardados, babo. On the top floor of the building, flying up your love, are you feeling me? Baby, 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 baby. Camino vagando, ando buscándote en la calle, aunque mami ya no queda nada para atrás. Solo palabras de mi paladar. Dicen que van a venirme a buscar, pues vengan. Estoy ready to die, I'm going to buy a house for my mom. Y ahora ¿dónde están? Pueden contestar. Quiero de vuelta, mami, turn around. Estoy listo para el próximo round. Me bajo para el bajo.